Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente. Esta es la cápsula grabada que les dije que correspondía a esta semana, que es analizar la vía chilena al socialismo, el programa de la Unidad Popular bajo la presidencia de Salvador Allende Cosens. ¿Ya? Así es que vamos a empezar, chiquillos. No hay que olvidar el contexto en el cual estamos. Ya nosotros analizamos anteriormente la década de 1960, esta época de polarización política, de la denominada política de los tres tercios, ya donde hay una pugna que se ha venido instalando, sobre todo con la revolución cubana de 1959 y los conflictos que tiene Estados Unidos con la Unión Soviética en el contexto de Guerra Fría. ¿Ya? Pero por otro lado, también estamos dentro de una historia local propia chilena que está asociada con el despertar de las masas populares a través de la ampliación del sufragio, ya de la demanda por la igualdad social, por la mejora en las condiciones de trabajo, por las mejoras también en las condiciones de vida que se venían acarreando en Chile durante la primera mitad del siglo XX, producto de los problemas de la cuestión social. Ya estamos también en un contexto de estado de bienestar que se viene proyectando posterior a la Gran Depresión de 1929, ya desde los gobiernos radicales en adelante, y de un modelo económico que, como dijimos en otras clases, que es el modelo Easy, viene en colapso desde 1953, producto de la caída en el precio del cobre generado por el fin de la guerra de Corea. ¿Ya? Por tanto, estamos en un contexto donde los gobiernos han procurado de alguna u otra manera implementar un proyecto de reforma asociadas y financiadas por la Alianza para el Progreso como una forma de generar medidas desarrollistas que nos permitan alcanzar esta igualdad. Y estamos en esta pugna entre reformas estructurales, por un lado, que están apoyadas dentro del criterio de la revolución en libertad que proponía el presidente anterior, que era Eduardo Frei Montalva, y por otro lado esta revolución de corte socialista, bastante sui generis, ya, porque es la primera vez que se va a tratar de implementar un modelo de este corte a través de la vía electoral y democrática. ¿Ya? ¿En qué consistía este proyecto? Es lo que vamos a tratar de descubrir y cuáles fueron sus pilares fundamentales, cuáles fueron sus fortalezas y también cuáles fueron las debilidades que tuvo este proyecto en el contexto político, social y económico chileno. Don Chicho, ese era el nombre con que se refería la revista Topaz, una revista de sátira política que había estado presente y había tenido un rol muy importante a lo largo de todo el siglo XX, que es la revista, como les dije, Topace, con la cual se refería al presidente Salvador Allende, un presidente que está presente en la historia política de Chile desde 1952, la primera vez que se presenta como candidato a la presidencia, lo había hecho después el año 58, el año 64, esta era la cuarta vez ya que se presentaba a la carrera presidencial. De hecho, en esta cuarta vez, en la Unidad Popular, que era el conglomerado electoral que se había creado en 1968, duda si darle otra oportunidad presidencial, de candidatura presidencial a este don Chicho, ¿ya? La frase que allí aparece en el fondo en esta revista Topace, el 11 de septiembre de 1970, grafica un poco lo que les acabo de contar. Don Chicho, el que la sigue, la consigue. Esa era la publicación escrita que iba acompañada con esta imagen que, como ustedes pueden ver, tiene una banda presidencial cruzada. ¿Ya? Saquen ustedes las interpretaciones principalmente de lo que pudo haber significado esa propuesta ya dentro de la imagen de sátira política que allí se daba. Y al lado tenemos una frase de un himno ya que acompañó la campaña que se llama el himno de Venceremos, 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 con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. ¿Ya? Entendiendo entonces ese contexto es que podemos empezar a dar algunas nociones básicas de lo que ocurre en este periodo. Primero hablar de la Unidad Popular. ¿Ya? La Unidad Popular es una alianza electoral establecida en 1968 para apoyar la candidatura de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.
Digo una alianza electoral, chiquillos, porque dentro del mismo proyecto de Vía Chilena al Socialismo no había una total claridad en cuanto a los alcances y al método o la forma en cómo se debía llevar a cambio este cambio revolucionario. De hecho, en la gran mayoría de los partidos que apoyan este proyecto, la vía democrática no era el camino, sino que estaba mucho más ligado a las tendencias marxistas revolucionarias, que era la forma en cómo este tipo de proyectos políticos había llegado a alcanzar el poder, ya desde la revolución de los soviets en 1917 y el caso más reciente en América Latina con la revolución cubana, ¿ya? Esta unidad popular estaba integrada por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, por el Partido Radical, por el Partido Socialdemócrata, por el Movimiento Acción Popular Unida, Unificada, el MAPU, que era una escisión de la democracia cristiana, y por el Partido de Acción Popular, ya independiente, que faltó ponerlo ahí. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, es una gran amalgama de partidos políticos que pretendían en el fondo cooptar a los sectores populares y transformarse en un proyecto de Estado. También se establece un proyecto político ideológico común, a pesar de las diferencias, denominado la Vía Chilena al Socialismo, inspirado en las ideas socialistas y marxistas, ¿ya? Y de hecho, lo vamos a ver más adelante, uno de los principales problemas o piedra de tope que tiene el gobierno de Salvador Allende es precisamente mantener a raya y direccionado a todos los países, a todos los partidos que estaban dentro de este conglomerado electoral llamado la Unidad Popular. La Unidad Popular, cuando presenta el programa presidencial de Allende, en las primeras páginas de este libro, de este programa presidencial, que se publica en 1969, hace un diagnóstico que está, como les dije, en las primeras páginas. Y en este diagnóstico se resaltan varios puntos de cuál es la visión que tienen estos partidos sobre la situación que ocurre en Chile y por qué es importante modificarla. En este diagnóstico se dice que Chile enfrenta un estancamiento económico y social, ya que Chile no ha avanzado, que las reformas desarrollistas no han tenido el alcance que se proponían y que han fracasado. Pero que además Chile cuenta con lo necesario para salir de esta situación. Tiene abundantes recursos naturales y la voluntad de trabajo de sus obreros. Por tanto, el piso para echar a andar este proyecto y solucionar estas problemáticas que se explicitan en el diagnóstico están presentes. Chile es un país también capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por una burguesía ligado a esos capitales extranjeros. Por tanto, hay un grupo pequeño de privilegiados que controlan el poder económico, que están ligados a capitales extranjeros, lo que hace en el fondo que las ganancias del Producto Interno Bruto chileno no queden o no se vean reflejadas en la gente, en el sector trabajador principalmente. En Chile, las reformas desarrollistas, como había dicho anteriormente, impulsadas por la Alianza para el Progreso y que habían en el fondo estado muy presentes en la revolución en libertad del presidente Eduardo Frei Montalva, no han logrado las transformaciones esperadas. Ya acuérdense que habían dos caminos, ya hacia estos criterios de mayor participación, de mayor igualdad, de resolver problemas de pobreza, ¿cierto? Problemas estructurales en la producción, problemas estructurales en la economía, como era la inflación, el desempleo y la devaluación constante del peso, y que a través de esta opción de reformas estructurales no se había logrado. Por tanto, se debía dar un paso más allá en este diagnóstico de lo que estaba proponiendo la Unidad Popular. Otro punto que se daba en este diagnóstico es que en Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos y favoreciendo a los grandes capitalistas, ¿ya? Y nuevamente volvemos a este vínculo de los grandes empresarios, de una sociedad o una estructura, una élite burguesa que no responde a las necesidades del pueblo. También en Chile los trabajadores se encuentran precarizados en su estructura de vida, ya, de relación social y también en el empleo, lo cual de alguna u otra manera es uno de los problemas fundamentales que este gobierno de la Unidad Popular pretende solucionar a través de esta vía chilena al socialismo. Y por todo esto es necesario la construcción de un Estado popular de base obrera. ¿Ya? Ese es el piso. Según la Constitución de 1925, no existía una segunda vuelta en caso de no haber una primera mayoría del 50,1% de los votos, y en caso de no existir, era el Senado quien debía designar, en el fondo elegir entre las dos primeras mayorías al presidente electo.
Y eso fue lo que ocurrió en la elección de 1970. ¿Ya? Allende saca aproximadamente un 36% de los votos y su contendor más cercano de la derecha, Jorge Alessandri, saca un 32% aproximadamente, con lo cual queda la decisión de la designación de este presidente en las manos del Congreso. ¿Ya? La tradición histórica de Chile decía que siempre en el fondo el Congreso decidía por quién era la primera mayoría. ¿Ya? Pero bajo esta estructura, obviamente que la Unidad Popular no tenía mayoría en el Congreso y necesitaba del apoyo de otro partido para que se designara a Salvador Allende como presidente, ¿ya? Y eso lo logra con el apoyo de los votos de la democracia cristiana, donde las dos principales figuras, el expresidente Eduardo Frei y, eh, y Patricio Elwin, ¿ya? Que después va a ser el presidente de la transición. Con la democracia cristiana, la Unidad Popular firma un acuerdo de garantías constitucionales, ¿ya? Que son los requisitos en el fondo que le pide la democracia cristiana para apoyar a Allende. En este acuerdo apuntaba principalmente a dejar en claro ciertos principios propios del Estado de Derecho que se podían ver amenazados con este proyecto de vía chilena al socialismo, ¿ya? Como la libertad de expresión, el derecho a reunión, el sistema nacional de educación, la inviolabilidad de la correspondencia, ¿ya? El código del trabajo, las organizaciones sindicales que no en el fondo fueran manipuladas por la acción política, como venía ocurriendo de alguna otra manera y que ocurrió también en el gobierno de Frei, ¿ya? La libertad ambulatoria, los derechos de las diversas organizaciones sociales y las bases constitucionales de cómo se organizaba la fuerza pública. ¿Ya? Esos son los pilares fundamentales que requería la democracia cristiana que Salvador Allende se comprometiera para darle los votos necesarios para su designación como presidente, ¿ya? Lo cual finalmente terminó ocurriendo. Pero vamos directo a tratar de analizar en qué consiste el método de la vía chilena al socialismo, ¿ya? Lo cual está graficado en el primer punto, que esta vía chilena al socialismo es concebida como un proceso revolucionario de carácter popular, llevado a cabo mediante la elección y el respeto a la tradición político-jurídica, y no mediante la revolución armada. Este es, como les dije anteriormente, chiquillos, el punto de mayor inflexión entre los mismos partidos que conforman la Unidad Popular, porque esta es una decisión que defendía el presidente de la República, pero que la gran mayoría de los partidos, sobre todo de corte marxista, no estaban de acuerdo, porque para ellos la única vía hacia el socialismo era la revolución armada, ¿ya? De hecho, en el discurso que da el presidente Allende en 1971 frente al Congreso, dice: Chile es hoy la primera nación en la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo. Ya destacamos nosotros, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación del socialismo. ¿Ya? No hay precedentes, no hay ningún Estado de carácter socialista que haya llegado al poder mediante esta estrategia, ni que haya tratado de implementar y construir una estructura socialista mediante el respeto a la tradición político-jurídica y mediante la vía electoral. ¿Ya? Por eso que Allende dice, no tenemos parangón, no nos podemos comparar con nada. ¿Ya? Eso es una de las preguntas que yo le hago en la actividad de análisis de discurso que les dejé en el aula virtual, ¿ya? Que es precisamente algunos extractos de este discurso del 21 de mayo, en la cuenta pública de 1971 frente al Congreso Nacional. ¿Ya? Ese es el método, ¿ya? De la vía chilena al socialismo. Ahora, lo importante, chiquillos, es que dentro de este método no se pierde la noción del carácter revolucionario. Si eso es lo que de repente cuesta un poco comprender dentro de la estructura de esta revolución de corte socialista, una transformación radical del Estado y de la sociedad chilena, pero con la misma tradición jurídica que viene desde 1925 y mediante el respeto a la base democrática que son las elecciones. ¿Cuáles son los pilares de ese método de vía chilena al socialismo? Primero, un sistema económico central planificado, una acción potente de la presencia del Estado a través, como dice el segundo punto, de una estatización amplia del sistema productivo mediante la expropiación de empresas o mediante la compra de acciones. También una ampliación de la burocracia estatal, ¿ya? De modo que
atienda las necesidades de la población en los distintos ámbitos administrativos que tiene el territorio chileno, si bien no unitario, pero dividido en regiones, en provincias y partidos o comunas. También otro pilar es el apoyo político y productivo de los sindicatos, fundamental dentro de esta base popular que la revolución o vía chilena al socialismo requiere. También está la profundización en la reforma agraria, ya de manera potente. Más de 4.400 predios agrícolas son expropiados durante el gobierno de Salvador Allende y otros 2.000 son tomados mediante la fuerza por distintas acciones, distintos sindicatos, distintas agrupaciones agrarias, ¿ya? Y también hay una ampliación del gasto fiscal en las áreas consideradas esenciales como la salud, la educación, la alimentación y la previsión social. Esos son los pilares de este método, que tenía como eje central, obviamente, un plan de transformación económica, ¿ya? Y este plan de transformación económica estaba dividido en 3 áreas. Primero, un área social, ¿ya? No olvidar que este plan económico está centrado en la estatización, como dijimos recientemente, ¿ya? Con una importante acción e inversión por parte del Estado. La primera área era el área social, que contemplaba la estatización de las grandes empresas, ¿ya? Toda gran empresa debía ser de propiedad del Estado. Y dentro de eso se inscribe, por ejemplo, la nacionalización del cobre, por ejemplo, ¿ya? Que fue una de las primeras medidas que implementó el gobierno de Salvador Allende y que fue, y hay que decirlo también, reconocerlo, que fue apoyado ampliamente por los distintos sectores políticos. Después venía una segunda área, que era el área mixta, en que el Estado sería el principal accionista, y eso se daba principalmente comprando acciones, ¿ya? Y sobre todo fue lo que se utilizó para adquirir importancia y dominio estatal, sobre todo en el área bancaria. Y finalmente, una última parte era el área privada, que iba a estar reservada para pequeñas empresas, pero de bajo capital. ¿Ok? Porque la primacía en una economía central planificada es que las decisiones económicas están centradas en la acción del Estado. Resultado de este plan económico es que para 1973 el Estado controlaba cerca del 80% del parque industrial y de la banca. En un primer momento, y sobre todo bajo el amparo de la nacionalización del cobre, donde el Estado chileno pasa a controlar el 100% de la explotación y exportación del cobre, los resultados fueron positivos, ¿ya? Calculados más o menos en un elemento de incremento. Para poder hacer esta tabla, yo les puse que el Producto Interno Bruto incrementa en un 8,6%, la inflación baja en un 12,9%. Aquí hay que calcular que el último año de gobierno de Frei Montalva había terminado con cerca de un 40% de inflación, por tanto, la inflación con ese 12% llegaba cerca al 28%, ¿ya? También la cesantía alcanza un número total de un 3,8%, lo cual es casi una empleabilidad plena, y la producción industrial tiene un aumento de un 12%. Por tanto, entre 1970 y 1971, bajo la bandera de la nacionalización del cobre, la economía chilena iniciaba un repunte. Pero el año siguiente viene el colapso, ¿ya? Y entre 1972 a 1973, la historia de la crisis constante de Chile comienza a volver, ¿ya? Este fantasma inflacionario de la devaluación del dinero comienza a aparecer nuevamente, y se le van sumando otros elementos de la polarización política misma, ¿ya? Y del contexto político que estaba viviendo Chile, producto de esta división de los 3/3. Acuérdense que, como yo les explicaba anteriormente, Allende es electo con el 36% de los votos, ¿ok? En una representación de la política chilena basada en esta polarización y en estos 3/3, un tercio de votos para la izquierda, un tercio de votos para la derecha y un tercio de votos para el centro, ¿ya? Ahora, este colapso se puede explicar primero por una emisión de medida de dinero sin respaldo del Banco Central, que empujó a una aceleración de la inflación, principalmente por la política de sueldos que trató de implementar la Unidad Popular a través del gobierno de Salvador Allende, ¿ya? De aumentar considerablemente los sueldos, lo cual de alguna u otra manera implicó emitir dinero sin el respaldo necesario del Banco Central, ¿ya? Y eso tuvo implicancias directas o efectos directos sobre la inflación. También hay la polarización política misma hizo que grupos extremos realizaran actos violentos
como el atentado al ex ministro del Interior del presidente Frei Montalva, que fue Edmundo Pérez Sujovic, ¿ya? Que fue un momento de bastante tensión, ¿ya? Dentro del gobierno de Salvador Allende. Acuérdense que ya tenemos la presencia de el MIR, del grupo del movimiento izquierdista revolucionario, que se había creado en la década del 60, y de algunas acciones de movimientos de ultraderecha, como Patria y Libertad, que se están articulando y están, en el fondo, actuando ante la imposibilidad de poder imponer lo que ellos entienden como la forma en que se debe conducir el país. Ya acuérdense que el MIR no es parte de la Unidad Popular, a pesar de que comparte ciertos lineamientos de esta revolución. También los gremios, como el de camioneros, que son manipulados por algunos sectores de oposición, paralizan actividades y generan los desabastecimientos, que es lo que generalmente uno cuando comenta sobre el gobierno de Allende, toda la gente dice, no, que no habían cosas, había que hacer largas filas para conseguir harina, aceite, ya mucho mercado negro, producto de la inflación y el alza de los precios, lo cual va generando aún mayores problemáticas al tema de la inflación, el abastecimiento y la devaluación misma de la moneda, ¿ya? ¿Cuál es la lógica práctica? La gente tenía plata, pero esa plata no alcanzaba, ¿ya? O no servía porque o los productos estaban excesivamente caros o simplemente no había. Y también hay un quiebre, como yo les decía anteriormente, entre los partidos de la Unidad Popular frente al método y a la conducción en cómo se estaba llevando esta vía chilena al socialismo. Acá tenemos una tabla de los indicadores económicos del periodo 70 al 73 para que nosotros en el fondo contrastemos con los números positivos del primer año, del 70 al 71, con lo que pasa entre el año 72 y 73. De hecho, el PIB tiene crecimiento negativo del 1,21 y un 5,55% anual en el año 1972 y 1973 respectivamente. La inflación, miren, del 36 ya en el año 70, baja al 28, como yo les decía, al año 71, pero se dispara a un 250 y después, ya al momento de septiembre de 1973, llega casi al 600%, ¿ya? Y el índice del salario real se infla en un 87%, un 102%, y posteriormente, obvio, que por la misma inflación comienza a decaer. Y eso nos lleva, chicos, al quiebre de la democracia en nuestro país con el golpe de Estado de 1973. ¿Ya? Es de esperar que con esta cápsula, chiquillos, quede un poco comprendido todo lo que significaba el proyecto político de la Unidad Popular sobre la base de la vía chilena al socialismo, cuáles fueron sus pilares, ¿ya? Cuáles fueron sus fortalezas y también cuáles fueron las principales debilidades que debió enfrentar, ¿ya? Les dejé una actividad, como les decía anteriormente, que consiste en un análisis del discurso que hace el presidente Salvador Allende el 21 de mayo de 1971 frente al Congreso, en la llamada cuenta pública, donde esboza de alguna u otra manera los desafíos que implica el método de la vía chilena al socialismo. Ustedes van a tener que identificar en algunos párrafos la idea principal y después responder 3 preguntas de comprensión lectora, de análisis de ese mismo discurso, donde lo fundamental es que hayan tomado los apuntes necesarios, registrado sus dudas para responderlas en los horarios de chat sobre esta cápsula grabada. ¿Ya? Ha sido un gusto volver a encontrarme con ustedes, chiquillos, los extraño. Ya, como dice la frase famosa, nos volveremos a encontrar pronto para, en el fondo, seguir analizando estos temas. También es importante, chiquillos, que conversen en sus casas con sus padres, con sus abuelos, sobre los recuerdos, la memoria que ellos tienen sobre estos momentos históricos de Chile, porque esto corresponde a nuestro pasado reciente, ¿ya? Y de ahí vamos a ir contrastando esas memorias colectivas con los hechos concretos que la historia nos puede mostrar. Que estén muy bien, pórtense bien, y como les dije, pronto nos volveremos a ver. Un abrazo a todos.